La bienvenida a todos en el nombre de Jesucristo y esperamos que en esta noche ustedes se encuentren llenos de paz, de tranquilidad, llenos del amor del Señor. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses y continuamos entonces en el capítulo 2, versículos 7 en adelante. Gloria al Señor. Y el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Gloria a Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria al Señor. Prácticamente quedamos más o menos ahí el miércoles pasado y aprendimos sobre de este espíritu. Gloria a Dios. Cuando habla del hombre inicuo, está hablando de un espíritu que opera en la vida de los hombres que no tienen el temor de Dios, que profesan ser cristianos, muchos de ellos profesan ser hombres de justicia, pero no se sujetan a Dios, es decir, no se sujetan al Espíritu Santo de Dios. Pues la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda la verdad y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo. Gloria a Dios. Por lo que es inminente que todo siervo de Dios, todo creyente, se sujete y se someta a la autoridad del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque es la única manera en que nosotros vamos a estar bien y vamos a mantenernos en este camino de la verdad y de la rectitud. De otra manera, si nosotros no nos sujetamos al Espíritu Santo, entonces vendrá el espíritu de iniquidad. Y dice la palabra del Señor que ya está en acción, ya está en acción. Gloria al Señor. Este hombre inicuo, cuando él aparezca, él aparecerá bajo esa potestad y ese poder que el espíritu de Satanás le da. Pues dice la palabra de Dios en el versículo 11 o en el versículo 10 y 11. Dice de esta manera, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice que Él viene con gran poder, el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede acá, aquí? Fíjese que Él, su manifestación no está en las calles. Su manifestación no está en las plazas. Su manifestación está en el templo. ¿Quiénes son los que
los que gobiernan en el templo conforme a la autoridad que Dios les ha dado. Los líderes, los pastores, los evangelistas. Gloria al Señor. Pero si los pastores y los evangelistas no se sujetan a la autoridad de Dios, entonces este espíritu satánico los va a gobernar. Y ellos están en el templo, pues dice la palabra de Dios que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, es decir, que no le va a parecer lo que la Biblia enseña, sino que va a enseñar sus propios criterios, sus propios pensamientos, lo que él cree que es conveniente y es bueno hacer. Y luego dice la palabra de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Como Dios. Aprendimos la semana pasada que hay muchos que se han sentado en una iglesia. Y eso de sentarse no significa sentarse en una silla, sino que cuando el rey se sentaba, cuando dice y el rey se sentó, era que él comenzaba a gobernar a la nación, a gobernar al pueblo. Entonces, cuando este inicuo se sienta, no es de que él se siente en una silla y dice adórenme, no. Inicia su gobierno ya no bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, por lo que también dice la Biblia que cuando Jesucristo se manifieste, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aprendimos cuál es el espíritu de su boca, que es la misma espada del espíritu. Efesios capítulo 5 y versículo 17. Dice la palabra del Señor que debemos ponernos, gloria al Señor, el yelmo de la salvación. Aleluya. 6:17, por favor. Y dice de esta manera, y tomad ¿qué? El yelmo de la salvación. Fíjese que esto lo tenemos que asegurar. Somos salvos, ¿verdad, hermanos? Y somos salvos por gracia, no por nuestros propios méritos. Pero ahora que nosotros hemos recibido esta salvación tan grande, la Biblia dice que no debemos de descuidarla. Y dice el apóstol Pablo que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Porque si la descuidamos, dice también el escritor a los Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora bien, el apóstol Pablo dice, y tomad el yelmo de la salvación. Un yelmo es un protector de la cabeza. Es decir que es el que la salvación te protege, que no te pase nada, pero tienes que ponértela. Y en segunda medida, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. De un gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le está enseñando sobre de este hombre pecador o hombre de pecado o hombre inicuo, dice que cuando el Señor Jesucristo venga, entonces el Señor lo va a destruir, lo va a matar. ¿Y cómo lo va a matar? Primero, con el resplandor de su venida. Segundo, con la espada, con el espíritu de su boca, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por eso hemos aprendido que debemos comer la palabra de Dios, debemos de alimentarnos con la palabra de Dios, debemos de conocerla, debemos de memorizarla,
para cuando el enemigo se nos acerque, cuando llegue el tentador, ¿cómo lo vamos a correr? Con la palabra, con la palabra. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el Señor Jesucristo cuando reprendía, no gritaba, te reprendo, Satanás. Él reprendía era con la palabra. Con la palabra. Vete, Satanás, porque escrito está. Y le aplicaba la palabra. Y Satanás dice que se iba. Y es lo que el apóstol también nos dice, que debemos de resistir al diablo firmes. ¿Y qué dice? Y de vosotros huirá. Y usted se preguntará, hermano, ¿el diablo huyendo de nosotros? El diablo huye de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted no está solo. Porque nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora bien, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es un trabajo exclusivo que Satanás viene haciendo de siglo en siglo. Como expliqué a un principio, no es un asunto que se va a manifestar allá solamente esta vez, sino que habla el apóstol de que ese espíritu está ya en acción. Y él lo dijo por ahí hace unos 2000 años. Que ya está en acción. Ya estaba en acción en el tiempo del apóstol Pablo. Ya estaba en acción, y algo que está en acción es algo que ya está trabajando. Algo que ya está funcionando. Pero que no se ha manifestado a plenitud todavía. ¿Por qué? Porque por el momento hay algo que lo detiene. Pero cuando eso que lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará con todas las de la ley. Y como dice la palabra de Dios, todo el mundo queda bajo el maligno. Porque entonces la iglesia del Señor Jesucristo ha sido levantada, ha sido llevada al cielo y estaremos con el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y cómo Él viene? Él viene engañando. ¿Cuál es el poder que le da Satanás? Dice que le da poder y señales y hace prodigios, pero esos prodigios son mentirosos. Te va a hacer sentir bien, pero luego después vuelves a caer en lo mismo. Te vas a sentir sano por el milagro que vas a recibir de parte de él en ese momento, pero a los 2-3 días vas a volver a estar enfermo. ¿Sí? Porque son señales y prodigios mentirosos. No es verdad. No es una acción absoluta como la que Dios hace. Cuando Dios nos sana, nos libera, cuando Dios hace una obra, la de Dios es una obra perfecta en nuestras vidas. Y eso no vuelve. Eso no vuelve. A menos de que nosotros nos apartemos del Señor. Porque eso es peligroso, apartarse uno del Señor. Jesucristo habla de aquel corazón, de aquella casa que fue liberada de aquel espíritu que la tenía en pecado. Pero dice que con el tiempo viene el espíritu y se da la vueltecita y encuentra la casa como limpia, organizada y desocupada. Significa que el Señor ya no está ahí. ¿Qué hace él? Se va y busca ¿qué? 7 peores que él y los trae a morar en ese corazón. Por lo que Jesucristo dice que el postrer estado de esa persona es peor. Gloria al Señor. Así es de que por nada nos apartemos del Señor, porque es un peligro. Si con un espíritu que nos gobernaba, costó, ¿verdad? Costó que la palabra del Señor entrara y nos convenciera. Imagínese con 8. Por eso anda mucha gente por ahí, con gran conocimiento de la palabra de Dios, pero no puede volver al Señor porque lo tienen atado. Lo tienen atado. Aleluya. Bien,
Versículo 11 dice, gloria al versículo 10 dice, quiero repetir esto, que él viene con todo engaño de iniquidad, pero preste atención que no es para todos. ¿Para quiénes es? Para los que se pierden. Y los que estamos aquí, nosotros no somos perdidos, sino somos encontrados y salvos por nuestro Señor Jesucristo. O sea que el poder de este espíritu no puede obrar en nosotros, no puede trabajar en nosotros. A nosotros no nos va a convencer de nada. Recuerde que no estamos hablando de aquel futuro cuando se va a cumplir a plenitud, pero el espíritu de iniquidad ya está engañando, ya está mintiendo, ya está diciendo cosas que no son. Y no lo dicen la calle, lo dicen las iglesias. Tenemos que tener mucho cuidado y prestar atención a las palabras del Señor Jesucristo. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria al Señor. Debemos nosotros de caminar bien y aferrarnos a la palabra del Señor Jesucristo. Versículo 11 dice, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que pasa con estos? Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, pregunto yo, si Dios envía ese poder engañoso a esos que se pierden para que crean la mentira, ¿habrá alguna forma de que ellos se puedan arrepentir y buscar de Dios? No. Si Dios hace eso, no hay forma. Porque ¿quién es el que convence? ¿Quién es el que convence de pecado, de juicio y de justicia? Dios mismo. Y en este caso no dice la Biblia que él está convenciendo, sino que está poniendo que un espíritu engañoso en el corazón de las personas para que crean a la mentira. Para que crean a la mentira. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora bien, ¿cuál es el fin? Versículo 12. A fin de que sean condenados todos. ¿Quiénes son esos todos? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pareciera que el apóstol Pablo del capítulo 1 pasó a otro tema, pero está hablando del mismo. Acuérdese usted la aflicción y la angustia que la iglesia de Tesalónica estaba pasando. ¿Por quién? Por aquellos de la misma congregación que se levantaron, maestros que no enseñaban conforme a la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, les está diciendo que Dios les va a dar su retribución. Versículo 6. Porque es justo, capítulo 1 y versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire que los que se pierden ya está aquí. ¿Y dónde estaban ellos? En la iglesia. ¿Qué hacían ellos en la iglesia? Atribular, angustiar a los hermanos, quitándoles la esperanza, porque estos estaban quitándole la esperanza de que un día Cristo se los iba a llevar. Porque aparentemente estos maestros le enseñaban a la iglesia que Jesucristo ya había venido y se había llevado a la iglesia. Entonces los hermanos estaban angustiados. ¿Cómo así que nos quedamos? Y el apóstol Pablo viene a corregir esto y les dice que estos
ya tienen su paga. Y ya en el capítulo 2, entonces ya él habla de ese espíritu, que ese espíritu ya estaba en esas personas que profesaban ser cristianos, líderes de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les consuela con estas palabras. Aleluya. Y les dice en el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los consuela y les dice: ustedes no solamente fueron llamados, sino también fueron elegidos, escogidos desde el principio para ser salvos, para salvación. ¿Cómo lo hizo el Señor? Lo hizo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recordemos lo que Jesús dice: el Espíritu es quien convence, ¿verdad?, de pecado, de justicia y de juicio, o de juicio y de justicia. Aleluya. Entonces, ¿la obra de quién es? Es de Dios. Y Él ha comenzado una obra en nosotros y la va perfeccionando cada día. La Biblia dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Porque en el día de Jesucristo este cuerpo, su cuerpo, aleluya, será redimido y será transformado en un cuerpo incorruptible para que pueda vivir con el Señor, para que pueda pasar la eternidad con el Señor. Aleluya. Entonces, fuimos elegidos, fuimos escogidos y fuimos llamados para ser salvos desde el principio. Aleluya. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aleluya. ¿Y cómo fuimos llamados? A través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Aleluya. Versículo 2, hermana, por favor. Dice la palabra del Señor: elegidos. Mire que aquí habla el apóstol Pedro y tiene una misma doctrina, un mismo pensamiento que el apóstol Pablo. Él le acaba de decir a los tesalonicenses de que ellos fueron elegidos para salvación mediante santificación del Espíritu. Y el apóstol Pedro le habla a los expatriados y les dice que fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pablo dice desde el principio. Pedro dice según la presciencia de Dios, que significa según el plan previo que Dios tenía para con nosotros, de salvarnos a través del Evangelio, la predicación del Evangelio, pero que a través de esa palabra fuimos santificados por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
versículo 3. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él murió, pero resucitó. Y ahora Él nos hizo renacer, es decir, nacimos de nuevo. ¿Sí? Y tenemos una esperanza. Esa esperanza no la tiene el mundo. ¿Verdad que no? Nosotros sí la tenemos. Gloria al Señor. Pero el mundo la puede tener si se arrepiente, si se convierte al Señor, si ellos vienen y buscan al Señor, lo van a encontrar. Porque estamos en el tiempo donde Dios está salvando a la gente. Estamos en el tiempo, hermanos, donde Dios, a través del evangelio, a través de la iglesia que evangeliza, está salvando a los perdidos. Aleluya. Y la palabra de Dios nos enseña entonces en el versículo 4, ¿cuál es nuestra esperanza? Para una herencia incorruptible. Es decir, esa herencia no se desgasta, no se acaba. Esa herencia no muere. Esa herencia permanece para siempre, por la eternidad. Aleluya. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está reservada, hermanitos? En el cielo. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que perseveremos hasta el final. ¿Quiénes nosotros? Los que estamos preparados, esperando la venida bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Porque estamos listos, estamos, hermanos, esperando ese momento glorioso. Porque este mundo cada día va de mal en peor. No hay un mejoramiento, gloria al Señor Jesús, sino que se está acabando. Gloria a Dios. Aleluya. Leamos entonces en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. La palabra del Señor nos da este consuelo y este ánimo en esta noche. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor Jesús. Debemos de estar firmes. Y en el versículo 15 de 2 de Tesalonicenses 2, dice el apóstol: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios? Es permanecer firmes, pero hay que ser constantes. Hay que ser constantes. No hay que ser cristianos de doble ánimo, sino que debemos de ser constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Y en 1 Corintios capítulo 15, capítulo 16 y el versículo 15, o en 1 Corintios 3, 6, dice la palabra de Dios: le vamos a dar un gloria a Dios al Señor en esta hora. Aleluya. Disculpen, hermanos, es 2 de Corintios.
3:6, sí. Aleluya. Dice la palabra de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gloria al nombre de Jesús. El consejo es permanecer firmes. Permanecer firmes en nuestra nueva vida porque nos hizo renacer por la palabra de Dios. Tenemos una vida espiritual. Aleluya. Sujetarnos al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu de Dios nos enseña todos los días de nuestra vida. Aleluya. Así que debemos de permanecer firmes y retener la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hoy podemos aplicar la carta del apóstol Pablo, la Biblia. Esta carta, juntamente con otras cartas, con los libros de la palabra de Dios, hoy tenemos una Biblia. Y en esta Biblia tenemos la sana doctrina. Gloria al Señor. ¿Cómo nosotros vamos a identificar la sana doctrina? Es fácil identificarla. Cuando nosotros encontramos la doctrina que el Señor Jesucristo enseñó, la doctrina que enseñaron los apóstoles, gloria al Señor, y las ponemos en la mesa y vemos de que lo que enseñó el uno, enseñó el otro. No hay doctrinas diferentes, no hay nuevas revelaciones en cuanto a doctrinas, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Encontramos en la Biblia que los apóstoles no enseñaron otra cosa que no recibieron de parte del Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo habla de aquellos que no se sujetan a la palabra del Señor. Aleluya. Versículo 16 dice, y el mismo Señor y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 6, dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios 1, 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias, porque no hay otro como Él, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense que es Dios quien nos consuela. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos y os rogaré al Padre que os dé otro consolador. Aleluya. El Espíritu de verdad, el cual estará
con vosotros hasta el final. Aleluya. El Espíritu Santo es el consolador. Pero aquí dice la Biblia que es Dios, porque es Dios el Espíritu. Versículo 5 dice cómo es de que somos consolados. Esto es importante, hermanos, entenderlo esta noche. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, Cristo nos consuela a nosotros. Qué hermoso, ¿no? Dios es el consolador, el Espíritu Santo es el consolador, Cristo es el consolador. Por eso Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Aleluya. Alabado es el nombre de Jesús. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aleluya. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Sintieron que iban a morir. Sin embargo, no murieron, porque fueron consolados para salvación. Fueron consolados para ellos, aleluya, continuar predicando el evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Bien, vamos a terminar entonces con este versículo 15, 16 y 17 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice entonces, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. Vamos, hermanos, a permanecer firmes en la verdad. Vamos a permanecer firmes en lo que la palabra de Dios nos enseña. Aleluya. Van a levantarse muchas cosas. Mucha gente enseñando otras cosas que van a llamar mucho la atención. Pero el apóstol Pablo lo anunció de antemano por el Espíritu Santo de Dios, que vendrían tiempos donde no sufrirían la sana doctrina, donde la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, sino que se amontonarán, dice, a escuchar fábulas, otras cosas. Gloria al Señor. Pero entonces Él nos está previniendo que tengamos cuidado. Porque ¿a dónde se dirigen las multitudes? ¿Sí? Las multitudes van a escuchar, se dirigen a los lugares donde quieren, donde les están diciendo lo que quieren oír. ¿Me explico? Sí. Pero ir a un lugar donde no le digan lo que usted quiere oír, eso no cae bien a nadie. Gloria al Señor. A menos de que usted esté convertido a Jesucristo, que usted, su espíritu, anhele la palabra de verdad, entonces usted va a salir edificado. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a
a terminar el capítulo número 3, primeramente el Señor, el día miércoles de la semana que viene. Si usted tiene alguna pregunta de lo que hemos aprendido hoy, hermano, puede hacer la pregunta, o si quiere aportar algo, puede hacerlo también. Estamos todavía a tiempo. Aleluya. Todo claro, todo bueno. Bueno, dejamos la pregunta para la próxima semana. Pónganse en pie entonces y vamos a orar. Y le vamos a dar gracias al Señor por los hermanos que no han podido congregarse los fines de semana. Salomón, sus hijos, el hermano Jorge y la hermana Alexandra, pero que gracias al Señor pudieron llegar hoy. Amén. Vamos a orar por ustedes, hermanos, para que el Señor los ayude y les dé la posibilidad de poderse congregar más días, ¿verdad? Porque es necesario e importante. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra, por esta hermosa enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Te damos gracias por todos los hermanos, por nuestros hermanos que estuvieron a través de Zoom, Señor, que no pudieron llegar al templo. Te ruego, mi Dios, en esta hermosa noche, que por favor derrames tus bendiciones sobre de todos los hermanos, que tu palabra, Señor, que fue impartida, aleluya, permanezca en ella, afirme y establezca y perfeccione en tu reino a mis hermanos. Te ruego, Señor, por nuestro hermano Salomón, su familia, por nuestro hermano Jorge y su familia, Señor, te ruego, mi Dios, que les abras puertas y que tengan una posibilidad, Señor, de trabajos que les permitan congregarse, Señor,